2114 encontrás la mejor cotización para tus afectos. Míralo. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Nosotros tenemos en Argentina 9,5 millones de gente en negro. Con esas características es muy difícil pensar en un sistema jubilatorio que funcione. ¿Es así o no? Perfecto, imposible. Diego Imposible que funcione. Diego Bocio dirigió ANSES durante ¿cuánto tiempo? 6 años y medio, casi 7. La miércoles, es tiempo eso. Sí. Porque digo, hoy me enteré que la cifra es 9,5 millones. Hay más o menos, sí, hay más o menos unos 25, hay 27, 30 millones de argentinos que están en condiciones de laburar. Lo que se llama quieren... población económicamente activa. Exacto. Hay una parte que no trabaja, que decide no trabajar porque hace otro tipo de actividades o porque evalúa, y hay una parte que son aproximadamente estos 24 o 25 millones de argentinos que quieren laburar. Muchos no trabajan, están desocupados, Claro. están subocupados, otros trabajan menos de lo que pueden, y muchos trabajan informalmente. Después tenés los formales, 6,5 millones privados, otro tanto, un poquito menos en el sector público, provincial, municipal y nacional. Y después tenés más o menos unos 4 millones de monotributistas, que es lo que ha crecido, y autónomos y demás. Impresionante. Claro, lo que pasa es que todo eso también al sistema de seguridad social no le aporta, Claro. porque evidentemente lo desfinancia. No, el desempleo en la Argentina es 7,5%. El desempleo juvenil es casi el 20%. Los jóvenes no consiguen laburo. no consiguen laburo. Y además Y la informalidad, es informal. la informalidad laboral en los jóvenes de menos de 29 años en la Argentina es del 70%. 7 de cada 10 ¿Y chicos cuánto? jóvenes trabajan en la informalidad. Es un creció? número que asusta. No, por eso digo, pero ¿cuánto creció en los últimos, no sé, 4 o 5 años? Desde ¿Vos ves la uberización, todos los que trabajan de aplicaciones y ese tipo de delivery, cosas? aplicaciones. Claro. Hubo un crecimiento exponencial de eso. Pero te voy a dar un dato que es más preocupante aún. Y no me gusta presagiar catástrofe, porque la verdad que... Cuando yo era jefe de ANSES, nacían por año 800.000 niños por año. Y ahora no sé cuántos. 400.000, Claro. la mitad. La mitad. Entonces vos tenés una sociedad que vive más años. Una sociedad que se va achicando. Envejece. Menos trabajo. Todo es un cuello de botella. Todo es un cuello de botella. Con lo cual eso implica un desafío mayúsculo Pero de no cómo... puede dar vuelta. Pero se pueden buscar Siempre se pueden encontrar alternativas. canales digamos, de Exacto. financiamiento, decís. Sí, a ver, vamos por parte. El sistema de seguridad social depende de cómo funciona la economía. Si la economía funciona, Sin duda. las cosas vos recaudás y cuando hay trabajo, hay empleo, y cuando recaudás y hay trabajo y empleo, vos tenés la capacidad de poder tener un nivel de protección social. Cuando la economía no funciona, o con la economía funciona renga, como pasa acá en la Argentina, donde hay sectores que funcionan muy bien y sectores que evidentemente están agotados, exhaustos, sin capacidad de consumo y demás, evidentemente el sistema de seguridad social se ve afectado. Entonces, pero no, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿existe o no existe? Es una buena pregunta. El famoso, yo me acuerdo La plata de los jubilados. La plata de los jubilados. Pero no se lo preguntes a Diego, preguntáselo a los gobiernos. 15,000 millones de dólares son. 60.000 millones de dólares. 60,000 a la mierda. Claro. ¿Pero existe o es un verso? No, hoy está lleno de papeles del Estado. O sea, no sé nada. Hay unos 15.000 millones de dólares entre acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y demás, pero no hay una mirada estratégica sobre eso. Pasaron 20 años desde la estatización y no hay una mirada estratégica. ¿Cuánta guita es? 60,000 millones. 65.000 millones de dólares hoy. Es más que las reservas del Banco Central. Y gran parte está invertida en bonos y tesoro del Tesoro de Argentina. Argentino. Claro, exacto. Pero digo, Con lo cual todo eso genera... Hay una gran discusión. Vos tenés desafíos estratégicos. El primero, la baja tasa de natalidad y un bono demográfico que la Argentina ya se parece a un país europeo, pero con condiciones económicas no de un país europeo. Más parecida a Cabo Verde que... obvio, pero hago foco en eso, en lo que vos planteás. ¿No tiene que ver con una economía que está estancada y no apuesta al mercado interno?
bueno, el no funcionamiento, el no tener recursos y lo que están pasando los municipios, las provincias y el Estado Nacional de una caída muy fuerte de la recaudación, tienen que ver que hay una economía en donde hay sectores que crecen, la minería, el petróleo, el gas, con un potencial, el agro, y gran parte de los sectores que generan trabajo, que tienen que ver con la construcción, la industria, el comercio, están absolutamente agobiados, caídos y demás. Entonces, acá hay dos problemas. Uno, un problema que no sintoniza, la sociedad, el gobierno no sintoniza con esa sociedad, no sintoniza, porque cuando vos sintonizás, captás el problema y tomás decisiones, cartas en el asunto. Yo te voy a dar un dato, Chiche. Hay 21 millones de argentinos que tienen algún tipo de deuda. Deuda con el banco, deuda con una fintech, deuda con la tarjeta, deuda con esa Sonclick, porque ahora con el celular. 21 millones de argentinos adultos, más o menos el 60%. Lo pagan. Bueno, pará. De los 21 millones, 6 están en default, no pagan. A mí me dijeron que eran 7. 6 millones, sí, el último dato del Banco Central, casi 6 millones de argentinos están en default. No está en default el Estado argentino, están en default las familias argentinas. Los jóvenes que sacaron crédito en la fintech, es decir, por el celular, viste que ahora podés sacar el crédito por el celular. Los jóvenes que sacaron... billeteras virtuales. Exacto, 42% en mora. Sí, totalmente. O sea, y me decía un amigo hoy, hay que evaluar el link entre el que se endeuda y el que apuesta, en las apuestas y demás, sobre todo los jóvenes. Entonces, cuando dicen que la economía funciona, acá hay una pus muy clara, la gente no llega, bueno, mucha gente toma crédito para apostar. Si es fácil, si es de acá, desde el teléfono. Es dos clics, uno para sacar el crédito y otro para apostar. Entonces, los jóvenes... Entonces, cuando te dicen, no, la economía funciona, la gente no llega a fin de mes. El salario real, hay 14,5 millones de ingresos que están registrados en el sistema de seguridad social. Nosotros, de la consultora, lo seguimos mes a mes. Cuando uno mira ese salario, hubo una recuperación, pero está 14% debajo de los primeros meses del 2003. ¿Tenés una media de 700.000 pesos, digo? ¿Cuánto es? Hoy el salario... La jubilación, claro, es mayor la media, pero la jubilación no llega, la jubilación mínima con el bono no llega a 470.000 pesos. Claro, entonces, es imposible. ¿Y cómo salir de eso? Salís con un modelo económico absolutamente distinto. Que primero lo que tiene que ver con la política, generar confianza y poder sintonizar con la sociedad. Tenés que más a la gente, tenés que poner más guita. Tenés que hacer obra pública, tenés que hacer obra pública, tenés que tener un sistema sostenible de esquema fiscal, pero que favorezca el consumo, tenés que bajar la tasa de interés, tenés que dar créditos a largo plazo, tenés que incentivar las actividades que generan el consumo para reactivar una Argentina que está... Vos tenés una Argentina que crece en algunos sectores específicos, tenés un RIGI y tenés por el piso la inversión. 14% del PBI por el piso. Entonces, ¿por qué no invierte la gente? Porque no hay negocio. ¿Por qué no hay negocio? Porque no vende. Porque no se vende. Cuando no vendés, cuando no hay demanda, por más de que las condiciones del mundo sean favorables, no tenés posibilidades. No tenés posibilidades. Entonces, yo lo que creo, con este dato de la mora, que es preocupante porque hay que ver cómo evolucionan los próximos meses, hay una pus muy clara de lo que está ocurriendo en la economía argentina. La gente no llega a fin de mes, se endeudó para los gastos cotidianos, no puede pagar, ¿y qué dijo? Me defolteo. Y se endeuda para comer, usa la tarjeta para ir al supermercado, no para comprarse un plasma, ni un auto. Igual no la puede pagar, cuando no la puede pagar, ahí tenés un tema importantísimo. No, y hay un dato no menor. La Argentina te financia 12 meses el supermercado o las zapatillas o la pilcha, pero la casa la tenés que pagar de contado. Obvio, porque no hay crédito hipotecario. Entonces, los desafíos son mayúsculos en la seguridad social, son mayúsculos para los jubilados han sido los grandes, los empleos públicos y los jubilados han pagado el ajuste de esta historia. Le sumo la paritaria nacional, digamos, la general, porque también tenés ahí un techo donde la Secretaría de Trabajo el año pasado le puso como techo la paritaria el 1% y este año 1,5%, si querés. Entonces, también tenés a un trabajador registrado que no logra recuperarse, digo. No, pues, a ver, si la desinflación en la Argentina va a ser el ancla salarial, evidentemente lo que hace es ajustar y la gente no llega a fin de mes. Entonces, las anclas salariales lo que determinan es que el ajuste lo termina
pagando. el laburante, que lo paga de dos maneras. Lo paga con menos ingresos o lo paga sin tener laburo. O pasando, porque ¿qué pasó? El laburo, hay laburo, pero ¿qué pasa? Cada vez más uberizado. Entonces vos ves las estadísticas, la gente se traslada de un laburo formal a un laburo salario miserable. de 600.000 pesos, 500.000 pesos, 800.000 pesos. No existe. Bueno, Diego, pero independientemente de esto, todo tiene una lectura política. Sí. Y vos sos político. ¿Trabajás en política? Sí, a ver, es mi vocación, trabajo de mi profesión, de economista. Ahora bien, mi vocación es la política. Y las vocaciones, vos sabés, Chiche, más que nadie, que son mucho más fuertes que cualquier otra. Pregunto yo, Sí. políticamente, ¿dónde estás parado? ¿Kicillof o Cristina? Estoy parado en tratar de construir No te algo con japes. los normales. Sí. ¿Cómo? Me parece, Chiche, Estoy que tratando de construir algo con los normales. con ninguno de los dos. Sí, a ver, si te nombro a Jorge Brito, ¿qué me decís? Digo, Yo celebro que haya un empresario argentino que trabaja con 12.000, 14.000 colaboradores en sus empresas, que es uno de los principales productores ganaderos de la Argentina, que es el principal productor de energía renovable, solar y eólica de la Argentina, que presta servicios financieros, que tiene actividad en el transporte y en el gas, en la energía, transporte de gas, transporte de energía. Yo no sabía todo eso. Es el principal, tiene uno de los principales productores ganaderos de la Argentina en el norte. Tiene una cantidad. Entonces, alguien que genera trabajo y que además tiene vocación por las cuestiones públicas, genuina, real, pasó por River, fue presidente, hizo una infraestructura, se limitó su reelección, podría haber sido reelecto, tenía niveles de aprobación muy altos y limitó su reelección y profundizó mucho la vida democrática en River, porque la cantidad de socios que ¿Y está votaron en River... trabajando para ser presidente de la Argentina? Bueno, vos haces una pregunta, ha mostrado vocación y cuando la vocación moviliza la capacidad de poder expresar esto a la sociedad. Hoy no es candidato, me parece prematuro hablar de candidaturas, hay como una ansiedad, bueno, ¿quién va a ser esto? Kicillof, Cristina, alternativas. Yo creo que la Argentina necesita con una alternativa confiable, una alternativa que represente algo y una alternativa que vuelva a la normalidad en la Argentina, porque yo veo cuestiones muy que no me dejan de asombrar. Mirá que hemos visto cosas, Chiche, pero... Sí. ¿Pero él es peronista? Es una pregunta que le podés hacer a él. Yo creo que sí, digamos. Es más, creo que ha pasado por... Pero me parece que hoy también esas categorías peronista, no peronista, derecha, izquierda, me parece que hoy la sociedad... medio diluida, es decir. Exacto. Yo me da la sensación que es alguien que genuinamente tiene una vocación de que las cosas funcionen en la Argentina. Te da entidad. Porque si vos no sos nada de eso... Entidad, pertenencia. Bueno. Estructura. Qué sé yo, mi domicilio es el peronismo. Yo vuelvo al barrio y no lo reconozco. Y lo único que veo en el barrio son peleas por la mamá, peleas... y cuando veo las diferencias no distingo si es Coca-Cola o Pepsi. Entonces, yo lo único que veo es peleas. Es cierto que el peronismo siempre ha sido encarnado esas peleas con firmeza, con actitud y demás. Pero mi domicilio es el peronismo, pero también te digo que como yo, muchos no reconocemos el barrio. Hoy ves no reconocemos lo que se está discutiendo, que son los problemas. Discutamos qué vamos a hacer con la mora, discutamos qué vamos a hacer con el laburo, cómo vamos a construir un tren que a Mar del Plata no tarde 8 horas, que tarde algo normal como ocurre en Europa hace 50 años, 2, 3 horas. Discutamos cómo la gente va al laburo y no tarda 2 horas en ir y venir al laburo, sino que es más sencillo. Esas cosas concretas... A raíz del Mundial, sí. Los canales mandan gente a Estados Unidos. Me impresionó porque yo conozco mucho esos lugares. Kansas, Dakota, lo conozco mucho. En 5 años han cambiado de un modo alucinante. Monorrieles, servicios, no hay atosigamiento en el tránsito. Es impresionante. Bueno, limpieza. Los países avanzan, Chiche. Los países hacen autopistas, hacen trenes, hacen monorrieles, invierten en infraestructura. La infraestructura sirve para desarrollar el laburo, para desarrollar la capacidad de inversión de la Argentina, sirve para desarrollar el turismo, central para dar laburo. Hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos, es de qué vamos a vivir. Y eso hoy no está resuelto. Y acá hay un gobierno del presidente Milei que realmente no le interesa.
No le interesa de qué vamos a vivir los argentinos. Eso es lo más preocupante. Ahora, no le interesa porque no sabe o porque no quiere. Yo me parece que no Yo quiere. creo que no sabe de eso. Pero sí, en política la voluntad es central y el querer es más importante que el saber. Siempre hay alguien que sabe, siempre hay alguien que te aporta ideas, siempre hay alguien. Sí. El querer, sí, ¿viste la famosa en el campo? Te enseñan, Claro. se puede, se sabe, se puede, se quiere. Se sabe, se puede, se quiere. El querer es lo que moviliza. Y en ese marco, en el querer, yo te diría que si yo viera un presidente de la nación juntándose con empresarios, juntándose con las pymes, juntándose con los sectores productivos y viendo cómo se resuelvan ciertas cosas, uno advierte que hay una sintonía en ese sentido. Yo lo que veo que no hay un presidente que tenga esa voluntad. Bien. ¿No qué? Que no tenga esa voluntad. Es un presidente que no tiene esa voluntad. Cuando yo digo no sintoniza con la realidad de la Argentina, yo advierto eso. O sea, que está en otra Y bueno, longitud de es un onda. presidente de la nación que ha ido más a Estados Unidos que al interior de la claro. Argentina. Sí. Si vos no escuchás, no ves, no mirás, no te dicen, che, tengo sí, este problema, yo seguro. produzco algo que es productivo, pero no Sí. me cerraron este mercado, tengo esta dificultad, el tipo de ¿Por cambio. qué? ¿Cómo, ¿Por qué? cómo ¿Vos- constituís la mirada de la Argentina? ¿Vos trabajás para el proyecto Brito? Mire, él no manifestó ser candidato, entonces quiero ser muy prudente y no me parece oportuno hablar de candidaturas. Yo celebro que haya dirigentes empresariales que dan mucho trabajo, que han tenido una vida institucional, que tengan ganas de participar en la vida pública argentina. Me parece que eso refresca, Y eso- renueva las ideas. Eso lo sabés y lo hablaste con él. Bueno, tengo una relación con él de hace muchos años, pero él no manifestó ser candidato. Y además creo que es prematuro, me parece que es una ansiedad más de la dirigencia política y de los periodistas que la propia sociedad, que la verdad que tiene otros problemas. No llega a fin de mes. Bien. No llega a fin de mes. El próximo presidente entonces no es ni Kicillof ni Cristina. Ojalá tengamos una alternativa que nos dé la posibilidad de una perspectiva futura distinta y que la Argentina... Pichetto pidió la libertad de Cristina Fernández. No lo escuché a Miguel. Pichetto. No lo escuché. Bueno, Miguel siempre tuvo una postura en ese sentido. Yo recuerdo alguna Pero es charla muy cuando era interesante. diputado. En el mismo Congreso lo dijo. En el mismo Congreso de la Nación, yo Bueno, era diputado, era Es muy senador y él dijo, interesante. en Francia, en la Constitución, Mm. está vedada la posibilidad de juzgar a los presidentes por los Obvio. actos en el ejercicio. Por una cuestión, él tiene Claro. esa postura de hace muchos años, Institucional. absolutamente respetable y nunca la modificó. Y me parece que habla de la... ¿Cristina sabe del sistema de seguridad social? Bueno, yo las veces que trabajé En con la época ella... que vos estabas. Bueno, Hablaba se con- ocupaba mucho del tema y estábamos pendientes del tema, así que me imagino que sabe. No sé si estará actualizada al respecto, pero sí, me imagino que sabe. Diego, gracias por No, venir. gracias a vos, Chicho, por Gracias, invitarme. ¿eh? Un placer siempre, en Bien. serio. ¿Qué Gracias. hacemos? Por favor, digo. ¿Nos vamos a la tanda, chicas? ¿Sí? ¿Nos vamos a la tanda ahora? Dale.